Capítulo 3. Sugestión mental. Todos los estudiantes de psicología y ciencia mental han oído y leído mucho sobre la fase de fenómeno mental llamada sugestión mental. Mucho se ha escrito y enseñado sobre la materia, y el término ha sido apadrinado por algunos profesores para cubrir todas las fases de la influencia mental. No convengo enteramente con estos partidarios, extremos de la sugestión, pues encuentro mucho en el sujeto que pide más amplia explicación. Esto no obstante, tengo la certeza de que la sugestión mental desempeña una parte muy importante en cada caso de esta clase de fenómenos y debe ser seriamente considerada por aquellos a quienes interese el asunto. Combinada con la inducción mentativa por medio de las corrientes mentativas, explica casi todas las fases de los fenómenos de la influencia mentativa. Por consiguiente, dedicaré un capítulo entero a la consideración de sus principios fundamentales, leyes y métodos de aplicación. Tengo la creencia que uno no puede ser un buen practicante de influencia, telementativa o magnetismo personal si no es un buen sugestionador, porque el verdadero toque de proyectar fuertes sugestiones es necesario para la enérgica proyección de energía mentativa y corrientes mentales. ¿Qué es sugestión mental? Mientras que todos los que han experimentado el sujeto se dan cuenta de la fuerza y efectos de la sugestión mental, pocos han encontrado posible definir o describir correctamente el término o explicarlo a otros. Y así, en este capítulo quiero emprender una tarea en la que muchos escritores sobre la materia han fracasado. Pero tengo la seguridad de que mis teorías de inducción mentativa y los dos polos de la mente capacitarán al lector para formar un claro y comprensivo conocimiento de las leyes fundamentales del sujeto, de manera que, comprendiéndolo a fondo, sea capaz de operar su método de aplicación con las mayores ventajas. El término sugestión mental, usado en el sentido de influencia personal, significa la influencia o dominio de los estados mentales de otros por medio de palabras, acciones, apariencias, etc. Fases de la sugestión. Divido los fenómenos de la sugestión mental en dos clases o fases generales que son 1. Sugestión activa y 2. Sugestión pasiva. Por sugestión activa entiendo la inducción de estados mentales en otros por medio de mandato positivo, afirmaciones, etc., operando directamente sobre el deseado estado mental. Por sugestión pasiva quiero significar la inducción de estados mentales por la sutil insinuación, introducción o inserción de ideas en la mente de otros. ¿Cuáles ideas insinuadas actúan en el sentido de inducir el deseado estado mental? Las sugestiones activas están relacionadas con el uso del polo motor de la mente del sugestionador y las sugestiones pasivas lo están con el polo emotivo del sugestionador. Uno es el método masculino y el otro el femenino. Sugestión enteramente emocional. Y aquí se presenta una buena ocasión de llamar la atención del lector sobre un hecho muy importante, relativo a la operación de la sugestión para inducir estados mentales en los demás. Aludo al hecho de que la sugestión opera en el sentido de mentalidad emocional o sentimiento y no tiene el menor contacto con el juicio, la razón, el argumento, la prueba, etc. Pertenece francamente al lado sentimental de la mente, mejor que al pensante. Podemos apelar a nuestra razón para un profundo razonamiento, argumento, prueba, etc. Pero esto pertenece a una fase de mental acción enteramente diferente. La inducción de estados mentales en otros por medio de la sugestión está enteramente dentro de la fase sentimental de la mente. Tiene más contacto con la producción de mentalidad emocional que con la de mentalidad racional. En un punto importante que debe ser perfectamente comprendido por todos los que estudian el asunto. Verdad es que la sugestión puede ir acompañada de un llamamiento a la razón o juicio de la persona influida, y generalmente así se practica, pero estrictamente hablando, constituye un llamamiento a una parte de la mente enteramente desprovista de razonamiento y juicio. Es emocional antes, después y en todo momento, y opera en el mismo sentido que la inducción mental producida por corrientes mentativas, como veremos. Significación del término. Y ahora, con esta inteligencia preliminar, permítasenos pasar a una consideración de la significación del término usado.
Nada hay comparable a una clara inteligencia de los términos empleados al tratar un asunto. Si uno comprende el exacto significado de los términos, progresa grandemente en una exacta comprensión del asunto, pues los términos son las ideas cristalizadas, involucradas en el asunto. Para comprender el pleno y completo conocimiento de los términos de alguna materia, es necesario conocer la materia a fondo, pues nadie puede comprender una materia concienzudamente hasta que no conozca el total de sus relaciones, todo cuanto pertenece a ella. Permítasenos empezar con la palabra sugestión, tal y como la usan los escritores sobre sugestión mental. Algunas autoridades dan la amplia y general definición de algo que es impreso en la mente a través de los sentidos, pero yo considero esta definición demasiado lata, pues comprende los conocimientos de toda especie, sin tener en cuenta la parte de la mente a que se hace el llamamiento, pues todo conocimiento del mundo se obtiene a través de los sentidos. Otras autoridades definen el término como algo insinuado en la mente, sutil, indirecta y cautelosamente, siendo esta definición muy aproximada a la que dan los diccionarios al definir la palabra sugestión, en su sentido general, que es el siguiente: una indirecta, una mención reticente, una intimación, algo presentado indirectamente a la mente, una insinuación, etc. Pero esta definición de la sugestión mental no llena todas las fases del sujeto. Llena admirablemente la fase conocida como sugestión pasivas, descrita anteriormente, pero deja indefinida la fase de sugestión activa, que opera por mandato forzoso, directo. Mi definición. Y así me veo obligado a dar una definición de mi cosecha, para expresar mi concepto o inteligencia de su significado. Por consiguiente, defino mi uso del término sugestión mental como sigue: un agente físico que induce estados mentales. Esta es una amplia definición que abarca, en mi opinión, todos los fenómenos observables de la sugestión mental. Uso la palabra físico para distinguir el agente sugestivo de los agentes mentales, que inducen estados mentales por obra de la energía mentativa, corrientes mentativas, telementación, etc. Naturalmente, esta distinción no agrada a los que proclaman toda acción o viceversa, pero, como quiera que he de trazar una línea divisoria, prefiero hacerlo entre el agente físico y el mental, y creo que mis lectores aprobarán esta solución. La palabra agente significa poder o causa operante. La palabra inducente, como se usa en este libro, ha sido definida en el capítulo anterior. Así, pues mi definición de una sugestión mental es un agente físico que induce estados mentales. Recuérdese. Poder de las palabras. En mi uso del término físico en la definición antes mencionada, incluyo todas las palabras habladas, escritas o impresas. Mimetismo, acciones físicas de toda especie, rasgos físicos y apariencias, etcétera, etcétera. Todas estas manifestaciones físicas actúan como agentes que inducen estados mentales bajo favorables circunstancias. Entiendo por estados mentales de sentimiento o emoción, no abstractas ideas o manifestaciones de razón, inteligencia o juicio. Podrá oponérsenos que el uso de palabras habladas, escritas o impresas puede ser y es empleado en toda apelación a la mente de otro, ya sea en el sentido de sugestión o de argumento, razón. Verdaderamente, pero todos no son agentes que inducen estados mentales. Por ejemplo, el sentimiento o la emoción. Los argumentos apelan a la razón, pero no a los sentimientos y a la emoción, al juicio y a la que son. Por el contrario, excitados o inducidos por sugestiones u otra forma de inducción emocional. Uno puede presentar una idea a otro, atrevidamente de una manera forzosa y lógica, acompañada de argumento o prueba, pero esta es una apelación a la razón y al juicio, no al sentimiento o a la emoción, que pertenece a un campo mental enteramente diferente. Y a mayor abundamiento, muchas apelaciones personales, hechas aparentemente a la razón, lo son realmente a la parte emocional. Uno puede insinuar sutilmente en un argumento o conversación un llamamiento a los sentimientos o emoción del oyente, en forma de una idea en la naturaleza, de una mención indirecta. Semejante idea será sentida por el interlocutor, aceptada en su mente, y bien considerada como uno de sus propios pensamientos,
como una idea suya. Pensará que piensa aquello y es que siente sencillamente. Y el sentimiento es inducido. Este es un caso de sugestión. La insinuación sutil. En las ordinarias relaciones sociales encontramos que las mujeres son bastante más aptas que los hombres para esta forma de sugestión insinuadora. Los hombres exponen acertos e ideas y procuran probarlas, pero la mujer insinúa la idea suavemente en las mentes de otra persona, de tal manera que sin haber probado un hecho, se las compone para crear una idea definida de sentimiento en la mente del otro por sugestión. No creo necesario presentar ejemplos de este hecho. Es manifiesto para todos los que están dotados de cierto sentido de observación. Y realmente esta sugestión tiene gran semejanza con la sugestión mental de los psicólogos. Verdad es que los practicantes de la sugestión mental, en su tratamiento, usan con frecuencia de directas y concluyentes exposiciones tales como «eres fuerte, sano y feliz», pero se notará que, aún aquí, el sugestionador no arguye el punto o intenta probar sus acertos. Afirma y asegura simplemente el hecho y por constantes y repetidas sugestiones induce finalmente a la mente de la otra persona a aceptar la idea. Como vemos, la sugestión puede ser o bien una sutil insinuación o una categórica y positiva conclusión, pero no es nunca un argumento o procedimiento de prueba. Impresión e inducción. La palabra impresión es pertinente si se aplica a una sugestión, pero prefiero atenerme a mis propios términos y por consiguiente considero que el efecto de la sugestión mental es causado por inducción. ¿Cómo? Puede decir el lector, yo creía que inducción era un término que se usaba cuando un estado mental era impuesto a alguien por corrientes mentativas de la mente de otro. Sí, eso es verdad, pero mi última aseveración también lo es. Un estado mental inducido es el que se impone por una influencia exterior de alguna clase, ya sea producida por corrientes mentativas o por sugestión, por medio de una palabra, un libro, una figura u otra cosa semejante. La palabra inducir significa, según sabemos, conducir, influir, prevalecer, efectuar, causar, etc. Y todo estado mental que es inducido por una influencia exterior cae claramente bajo el término. Todo agente físico que tiende a inducir un sentimiento en la mente de otro puede llamarse una sugestión. Hasta el ejemplo bien conocido que citan los libros de texto sobre psicología está sometido a esta regla. En dicho ejemplo, se refiere que un soldado conducía un par de troncos a una tienda, cuando un bromista le gritó con voz de autoridad, «¡Atención!», siguiendo la sugestión que indujo en él el sentimiento que precede a ciertas acciones habituales. Dejó caer los troncos, permaneciendo inmóvil con la vista fija hacia adelante, levantando el rostro, el pecho saliente y las manos tendidas a lo largo, tocando el vivo de los pantalones. ¿Era esto una sugestión? ¿Ve, lector, la cosa? La vida de todos nosotros ha sido grandemente modelada por inducción. A través de la sugestión, aceptamos esta sugestión, aquella otra, y ello cambia la corriente de nuestras vidas. Ciertas cosas inducen ciertos sentimientos, poniendo en actividad ciertos estados mentales, y la acción sigue en el acto, las huellas del sentimiento. Grados de sugestibilidad. Hay varios grados de poder sugestivo como hay varios grados de lo que se llama la sugestibilidad de las personas, esto es, la tendencia a aceptar sugestiones. Hay personas que siquiera obran por motivos originados en un fuero interno, pero cuyas vidas enteras son vividas en una pasiva obediencia a las ideas sugeridas y los sentimientos de otros. El desarrollo del polo de mentación de la voluntad regula el grado de sugestibilidad. El hombre de fuerte voluntad no es tan fácilmente afectado por una sugestión como lo es otro de voluntad débil y que acepta sin resistencia las sugestiones que le vienen de todos lados. Pero obsérvese la aparente paradoja de que las personas de débil voluntad pueden tener esta desarrollada y fortalecida por un científico tratamiento sugestivo, hasta el punto de convertirse en verdaderos gigantes de voluntad. Ideas inducidas por sentimiento. El lector cuidadoso puede sentirse inclinado a preguntarme, al llegar a este punto, ¿por qué hablo de ideas sugeridas cuando he dicho anteriormente que la sugestión está relacionada con estados mentales de sentimiento y emoción?
¿No son las ideas, me preguntará, algo que está relacionado con el pensamiento mejor que con el sentimiento? La pregunta es pertinente y hay que considerarla. La palabra idea procede del griego significa, ver, en su uso general. Significa una imagen mental o una concepción o noción general formada en la mente. Es el símbolo de algo pensado o sentido. Las ideas no se forman solo por el pensamiento. El sentimiento toma buena parte en estas imágenes mentales. A decir verdad, la mayoría de las gentes apenas piensa, nada en el más elevado sentido de la palabra. Sus facultades razonadoras y lógicas son rudimentarias, aceptan sus ideas de segunda o centésima mano. Sus pensamientos han de ser predigeridos por otra para ellas, y la idea es de resultado. La mayor parte de las ideas que se agitan en la mente de la humanidad nacen del sentimiento y de la emoción. El pueblo podría no comprender las cosas, pero ha experimentado sentimientos o emociones referentes a ellas, formándose varias ideas en consecuencia. No saben justamente por qué es una idea tenida por ellos, solamente saben que sienten en este sentido, y la mayoría de las gentes son movidas, empujadas y accionadas por razón de sentimientos inducidos, más que por resultados de razonamiento. No hablo ahora de sentimientos intuitivos, sino de los sencillos comunes y emocionales sentimientos del pueblo. Sentimientos y razón. ¿Sabe el lector lo que es un sentimiento? La palabra usada en este sentido significa un estado mental, emoción, pasión, simpatía, sentimiento, susceptibilidad, etc. Y emoción significa una excitación de los sentimientos. Los sentimientos pertenecen al lado instintivo de nuestra mente, mejor que al lado racional o razonador. Exponen el extracto subconsciente de la mente en respuesta a la causa excitante que viene de dentro. La parte instintiva de nuestra mente está llena de experiencias, sentimientos, emociones y estados mentales de nuestra larga línea de antecesores que los adquirieron en los primeros comienzos de la vida. En esta parte de la mente están aletargados instintos, emociones y sentimientos, nuestra herencia del pasado, que esperan solamente la causa inducente que los ponga en actividad. La razón o juicio, por medio de la voluntad, actúa como un refrenador, naturalmente según el grado de desarrollo del individuo, y estos agentes exteriores, si son de una naturaleza física, vienen a hacer sugestiones de todas clases. Echemos una mirada en torno de hombres y mujeres del mundo que nos rodea. Dígaseme después si parecen ser movidos principalmente por la razón o el sentimiento. ¿Se basan en sus acciones en un buen juicio y un correcto y cuidadoso razonamiento? ¿O son el resultado de sentimientos y emoción? ¿Hacen las gentes las cosas porque son consideradas propiamente a la luz de la razón? ¿O las hacen porque lo sienten así? ¿Qué produce en la mayor fuerza motriz? ¿Un llamamiento a la razón de cierto número de gentes o un llamamiento a sus sentimientos o emociones? ¿Quién reúne un grupo de pueblo, sus votos, las acciones de un motín? ¿La razón o el sentimiento? ¿Y quién te mueve a ti, lector? ¿La razón o el sentimiento? Respóndase a estas preguntas sinceramente y se poseerá la clave de la influencia sugestiva. Las 4 líneas de acción. La sugestión mental produce su efecto sobre la mente del hombre por medio de una o más de las 4 líneas o sendas generales de acción. Todos los fenómenos procedentes de esta causa pueden ser colocados en una o más de las 4 clases. Estas 4 sendas o líneas mediante las cuales opera la sugestión mental son como sigue: obediencia, imitación y asociación. Y ahora pasaremos a considerar separadamente estas 4 líneas de acción y en orden y en detalle. La primera línea de acción: sugestión por obediencia. La sugestión que opera sobre estas líneas consiste en la inducción de estados mentales, etc., por el intermedio de una afirmación positiva, aserto, aseveración, actitud autoritaria, etc., que se imprime de tal modo en la mente de la persona sugestionada que ésta no opone la menor resistencia y acepta pasivamente la sugestión que se le hace. La forma más común de esta clase de sugestión se ve en la general aquiescencia que la mayor parte de las personas presenta
a una real o presunta autoridad. Tales personas, oyendo una conclusión hecha positivamente y en tono de convicción por algún individuo investido de autoridad, aceptan la conclusión y los sentimientos que se deriven de ella, sin resistencia y sin intentar siquiera someter la materia al ejercicio de su razón. Y esto es verdad no tan solo cuando el individuo en cuestión tiene un derecho a hablar autoritariamente, por virtud de su conocimiento, experiencia, sabiduría, etc., sino también cuando alguno que asume aires de superioridad habla en un estilo categórico y de forma imponente, e imprime en sus oyentes la idea que desea sugerirles. El hombre, animal obediente. Es asombroso desde cierto punto de vista ver cuán obedientes son las masas a esta forma de sugestión. Permiten que sus estados mentales, sentimientos y emociones sean inducidos por las imprudentes conclusiones y acertos de hombres astutos e interesados, tanto como por fanáticos e ignorantes que influyen en ellos y les arrastran. Estas autoridades de hechura propia exponen sus conclusiones y opiniones en tono de absoluta certeza, y el pueblo las toma como moneda de buena ley. Parece ser únicamente necesario para algún hombre positivo el atraerse la atención de la gente y después echar a volar alguna atrevida afirmación en el tono y manera apropiados y con apariencia de autoridad para que sean creídos por la mayor parte. ¿No ha pensado el lector en el pueblo como un grupo de animales obedientes? Pues bien, lo son siempre y cuando se las componga a uno para impresionarlos con su autoridad. Al pueblo le es mucho más fácil convenir en una cosa que negarse a reconocerla. Encuentra mucho más cómodo pensar y decir sí que decir y pensar no. Su voluntad no es frecuentemente llamada a acción por su razón y juicio, pues está con demasiada frecuencia bajo el dominio de los sentimientos y emociones. Origen de la obediencia a la sugestión. Existe una ley fundamental bajo esta fase de acción sugestiva, y para encontrarla es preciso que retrocedamos a los albores de la humanidad y quizás más allá todavía. En los primeros días había jefes naturales entre los animales y los hombres, que gobernaban por fuerza de superioridad de cuerpo o de mente. Estos jefes naturales eran implícitamente obedecidos por las masas, que habían aprendido por experiencia que era mejor para la tribu o rebaño, como un conjunto, el ser gobernados por sus más fuertes y mejor dotados miembros, y así, gradualmente, esta idea dominante de aquiescencia y obediencia a la autoridad fue desarrollándose y se grabó en la mente de la raza, y está firmemente asida en la mente de la raza actual, tanto que solamente las mentes más poderosas son capaces de libertarse de ella en un límite elevado. Era autoridad aquí y era autoridad en todas partes, y se la ve en la ley, en la literatura, en la religión, en la política y en todo otro campo del progreso humano. El pueblo jamás empieza por preguntarse, ¿qué es lo que yo pienso sobre la materia?, sino que sale del paso diciendo, ¿qué es lo que piensan Sutano y Mengano sobre la cosa? Esos, Sutano y Mengano, son su autoridad, son los que piensan por ellos y de los cuales toman la nota fundamental. Si estos jefes y autoridades fuesen realmente los más conspicuos del conjunto, la cosa no revestiría mayor importancia, aun cuando todavía sí esto pudiera prevenir el desarrollo de la individualidad en las masas. Pero lo peor del caso es que la mayoría de estas autoridades no saben, y saben que no saben, aunque el pueblo no se ha percatado de ello. Asumen las maneras, el aire, la apariencia, etc., de la cosa real, y como el pueblo está acostumbrado a estos símbolos de autoridad y equívoca, el artículo imitado por el genuino, queda impresionado por la afirmación autoritaria y acepta la sugestión. El hombre de confianza. Este hecho es bien conocido de las clases que viven del público. El hombre de confianza, dentro y fuera de la clase criminal, adopta este aire de autoridad y sus sugestiones son aceptadas por el pueblo. Son buenos actores. Este es uno de los requisitos del sugestionador. Tales gentes entienden bien la ley, proceden de conformidad con la teoría atribuida a Aaron Burr, cuya observación, quizá el lector lo recuerde, era que la ley es aquella que se afirma contundentemente y se mantiene plausiblemente. Y estas gentes afirman contundentemente,
mantienen plausiblemente y encuentran que generalmente la cosa marcha. Ejemplos extremos. Para considerar un principio en su desnuda sencillez, debiera uno buscar para su operación los ejemplos extremos. Y el ejemplo extremo en este caso es el sonámbulo hipnótico, que ha supeditado enteramente su juicio a la mente del operador. El sonámbulo se presta a las más absurdas sugestiones del operador y procura ponerlas en práctica. Y la sugestión, como sabemos, es el factor activo en el hipnotismo, siendo la condición hipnótica solamente una condición psicológica en la cual se acrecienta el efecto de la sugestión. Pero no es necesario que acudamos al terreno del sonambulismo para encontrar casos sorprendentes. Estos pueden encontrarse en todos los caminos de la vida, entre individuos que no tienen propia individualidad, sino que parecen vivir y obrar enteramente según el así dicen de otros. Estos no poseen ninguna cualidad de iniciativa, sino que es preciso que otros les digan lo que han de hacer, y cómo lo han de hacer. Estos individuos aceptan casi todo género de sugestión, si está hecha en tono y de manera autoritarios. No hay que persuadirles por medio de argumentos, sino que se dejan conducir y ordenan pasivamente por las personas de voluntad más fuerte. Son impresionables y sensibles, y parecen no tener voluntad suya. Estas personas son muy sugestionables, y todos los días se relata estupendos casos de los efectos de la sugestión, por aquiescencia de parte de tales personas. La nota fundamental. La nota fundamental de esta forma de sugestión es un positivo aserto o mandato dado con aire y apariencia de autoridad. El secreto del efecto es la tendencia de parte de la mayoría del pueblo a seguir un aserto o mandato autoritario mejor que a discutirlo, y la tendencia a pensar sí mejor que no. Los que se afectan fácilmente. Esta forma de sugestión se observa en sus más altos grados entre aquellas personas que han dependido siempre por su profesión o instrucción y que jamás han utilizado sus propias iniciativas y recursos en la vida. Los jornaleros del campo y los hijos de padres acaudalados pertenecen por regla general a esta clase. Estas gentes parecen necesitar de alguien que piense por ellos, aun en los más mínimos acaecimientos de su vida, y son altamente sugestionables en tal sentido. Este grado de sugestibilidad sobre esas líneas decrece a medida que ascendemos entre gentes que han tenido que hacer cosas y que no han dependido de otra cosa con tanta extensión. Es mucho menor entre individuos que han tenido a otros bajo sus órdenes o que han dependido de su propia iniciativa a través de la vida. Los hombres de marcada iniciativa apenas presentan un indicio de esta forma de sugestibilidad. La iniciativa, según sabemos, es un término que significa hacer cosas sin que se las diga a uno, usando uno su propio ingenio y recursos, el verdadero espíritu americano, del cual carecen muchos americanos. El grado del poder. El grado de poder en la práctica de esta forma de sugestión depende materialmente del desarrollo de la voluntad por parte del sugestionador y asimismo de su revestimiento de la apariencia, maneras, aire y tono de autoridad, siendo estos últimos requisitos los símbolos exteriores. Si uno tiene el poder de voluntad fuertemente desarrollado, los símbolos aparecen por sí propios como una consecuencia natural. Para los que no tienen desarrollado el poder de voluntad y cuya autoridad es más o menos contrahecha, la asunción de los signos exteriores viene a ser materia de gran importancia, y tales gentes dedican mucho estudio al cultivo de estas formas externas. Y esos símbolos contrahechos, el arte del actor sirve a su propósito de impresionar y sugerir a la multitud, y de esta manera obtiene un brillante resultado en el papel que desempeñan. Esto hasta que tropiezan con hombre de verdadero poder de voluntad, ante el cual se retiran cortésmente al primer choque de las espaldas mentativas. A los que sean negativos y demasiado susceptibles de esta forma de sugestión, les aconsejo el cultivo del poder de voluntad, que se explicará en la última lección de esta serie, titulada Arquitectura del Carácter. Nada sino el cultivo de la voluntad les hará positivos y refractarios a influencias sugestivas de esta especie. La segunda línea de acción. Sugestión por imitación. Esta forma de sugestión mental es muy común, quizá la más común de todas ellas.
El hombre es esencialmente un animal de imitación. Está siempre copiando las acciones, apariencias e ideas de otros, viniendo así a probar su descendencia de los antecesores antropomorfos en los cuales este rasgo de carácter fue grandemente desarrollado. Personalmente yo creo que este rasgo de imitación puede llevarse a los primeros días de la humanidad o antes, cuando hombres y animales vivían en un estado salvaje y expuestos constantemente a los peligros del enemigo. Entonces, un movimiento de miedo por parte de uno se comunicaba a los demás de la tribu, y gradualmente se fue desarrollando el rasgo de imitación instintiva, de la cual aún en la actualidad se ve vestigios en la raza. Podemos encontrar ejemplos abundantes en torno nuestro. Cuando presenciamos el paseo de un funámbulo sobre la cuerda, seguimos instintivamente todos sus movimientos, imitándolos con nuestro cuerpo. Cuando miramos el rostro de los actores en la escena, nuestro rostro reproduce más o menos la expresión que le da el artista. Y así ocurre con todo lo demás. Los niños manifiestan un elevado grado de imitación y copian y adquieren las maneras de los que viven con ellos, hasta un sorprendente grado de detalle. Ovejas humanas. Esta forma de sugestión mental es muy común. La gente recibe constantemente la sugestión de los estados mentales, sentimientos y emociones de aquellos que viven en torno suyo y los reproducen en sus propios actos. La mayoría de las gentes son como ovejas humanas, que siguen a la que les guía por todas partes y a través de todos los senderos. Estamos constantemente haciendo cosas sencillamente porque otras personas las hacen. En nuestras modas, estilos, etc., somos serviles imitadores. Contagio mental imitativo. Esta ley de imitación desempeña una parte importante de los fenómenos de sugestión mental en el sentido imitado. Alguien hace cierta cosa e inmediatamente otro individuo acoge la sugestión y copia al actor original. Si los periódicos detallan cierto crimen sensacional, muchos otros de la misma índole se seguirán en un corto espacio de tiempo. Si se trata de un suicidio, seguirán otros varios, adoptando usualmente los mismos métodos. Se presenta un número de casos de alguna clase de locura y disipación e inmediatamente declarase una epidemia de la misma cosa. Si ocurre que los periódicos hablan mucho de la aparición de una nueva enfermedad, inmediatamente buen número de personas presentan síntomas de la misma. Precisamente las enfermedades se ponen de moda por este sistema. Los sentimientos y emociones de la parte instintiva de la mente son puestos en simpática acción a través de los canales de la sugestión imitativa y prontamente se siguen los efectos físicos. Los hombres perspicuos sacan ventaja de esta tendencia de la mente humana e interesando a un número de personas en ciertas cosas, consiguen imponer la manera y la multitud sigue como un rebaño de ovejas. Que cierto número de gentes hablen de una cosa y el contagio se extiende hacia todo sujeto en la materia. La mayoría del pueblo es más o menos susceptible a esta forma de sugestión, dependiendo el grado de su hábito de pensar, juzgar y actuar. Los individuos que tienen ideas suyas no se dejan impresionar por cada ola de manera, estilo y pensamiento popular, tan fácilmente como aquellos que mantienen una actitud más negativa hacia la mente de otros. El método de curar una indebida tendencia hacia la acción imitativa es procurar el construir, uno su propia individualidad y desarrollar positividad según los métodos mencionados en el último capítulo de nuestro estudio. La tercera línea de acción. Sugestión por asociación. Esta forma de sugestión mental es muy común. Se basa en las impresiones adquiridas por la raza, por las cuales ciertas palabras, acciones, maneras, tonos, apariencias, etc., van asociadas con ciertos estados mentales, previamente experimentados. Los estados mentales toman forma en acción física y expresión, según sabemos. Un hombre que siente de cierto modo es apto para expresarse mediante ciertas acciones o ciertas palabras. Estas acciones y palabras vienen así a ser símbolos de los estados mentales que las producen, y en su consecuencia producen en la mente de la persona que las ve o las oye la imagen mental relacionada con el estado mental, y esta imagen mental está indicada para inducir un estado similar
o correspondiente en la mente de la persona que ve o escucha, de manera que estos símbolos son realmente sugestiones mentales desde el momento en que tienden a inducir estados mentales. No palabras, sino símbolos. Aquí me permitiré recordar al lector que toda palabra o palabras escritas, impresas o habladas son la expresión física o extrema de algún interno estado mental de la persona que pronuncia o escribe las palabras. Estas son los signos invisibles y exteriores de un sentimiento interno. Téngase siempre presente. Las meras palabras por sí propias no tienen valor sugestivo. Ese valor depende de la significación impresa sobre ellas, acompañada de una inteligencia de su significación por parte de la persona que las oye o las lee. La palabra horror, por ejemplo, tiene una definida significación para las personas que la conocen, posee una relación directa con un sentimiento mental o emoción, y es la expresión física y exterior del mismo. Uno puede repetir las palabras tantas veces como quiera a una persona que jamás la haya oído, o a uno de otra raza que no comprende el término, y así no se sigue ningún efecto sugestivo. Pero pronúnciese la palabra delante de uno que está acostumbrado a relacionarla y asociarla con un sentimiento definido que haya experimentado previamente, y el sentimiento será reproducido o inducido. Si la circunstancia del uso de la palabra es favorable, la palabra amor propiamente usada despertará en la mente de los oyentes sentimientos relacionados con el término, y es preciso que estos sentimientos hayan sido experimentados antes, directa o indirectamente, para que puedan ser inducidos por sugestión. Los sentimientos experimentados por nuestros antecesores dejan una huella en nuestra mentalidad subconsciente, que puede también ser inducida por apropiada sugestión. A mí, las palabras me parecen así como la placa encerada del fonógrafo. La superficie se cubre de diminutas impresiones producidas por las ondas sonoras, que penetran en el fonógrafo. Coloquemos esta placa en su lugar y pongámosla en movimiento y, ¡oh maravilla!, las diminutas impresiones de la placa reproducen o inducen en el diafragma la misma especie de ondas sonoras que primeramente causaron las impresiones. En este sentido, una palabra que es el simbólico registro físico de un sentimiento produce su asociado sentimiento en la mente de la persona que la oye o la lee.